va. Listo. Oliver, buenas tardes. Otra vez muchas gracias por esta parte 2 del episodio 9, como lo habíamos comentado al principio. En este episodio me comentas que es un poquito más corto. Vamos a hablar de patrones o marcadores de seguridad para cirugía refractiva, ¿cierto? Correcto, es un punto muy importante porque justo la vez pasada vimos la topografía y ese es un parámetro a considerar, pero los otros muchas veces si no estamos en el medio haciendo cirugía refractiva de forma continua, no los tenemos tan presentes. Claro, sí, justo, de hecho, es lo que muchas veces nos da, bueno, lo que comentábamos la vez pasada, que realmente no está mal que varios estén haciendo cirugía refractiva, ¿no? Que no sean especialistas en cirugía refractiva, pero creo que sí es importante saber, pues, bien elegir al paciente. Y lo que tú comentaste el episodio previo, la parte 1, pues, del episodio 9, fue que es más importante saber a quién no le toca cirugía refractiva, ¿no? O sea, correcto. Identificar quién no es candidato, más bien. Exacto. Justo hoy en un curso platicaban algo similar, ¿no? O sea, cuántos años para uno termina y tiene las manitas calientes de querer operar todo y sí. que tarda uno más en decidir o en saber cuándo no operar, ¿no? Exacto. Sí, justo lo que comentó Diego, ¿no? Es más importante saber cuántas cirugías te van a tomar para saber cuándo no operar más bien que cuándo sí operar. Y en refractiva, lo que decíamos también la vez pasada, que justo al ser una cirugía mucho más sencilla, entre comillas, técnicamente, comparado, por ejemplo, con una técnica de retina o algo complejo de segmento, pues queremos la mayoría estar en ese medio haciendo esas cirugías y se puede, pero siguiendo los pasos correctos. Sí, creo que da una falsa seguridad. Correcto. Perfecto, Oliver. Pues de nuevo, la verdad creo que la primera parte estuvo súper bien explicada. Yo la verdad me quedé encantado de cómo entender la interpretación de una topografía corneal. Como te había dicho, nunca me lo habían explicado tan fácil. Entonces, pues estoy ansioso de ver ahora sí cómo interpretar la segunda parte de para saber más que nada quién no es candidato. Entonces, cuando tú gustes, te escuchamos. Esta parte es un poquito más teórica, yo sé, también se puede hacer más dinámica en forma presencial, pero voy a intentar hacerlo de la forma que mejor pueda explicarla para que se entienda. Al final también muchas de esas cosas existen tanto calculadores, a veces la misma máquina del láser te la puede dar, pero lo importante es desmenuzar de dónde viene y qué es lo que hay que estar observando, ¿no? Que nos va a hacer cambios muy importantes. Voy a compartir en la pantalla. Aquí está. Ahí se ve perfecto. Okay. Entonces, esta parte de parámetros de seguridad en cirugía refractiva se ha ido cambiando a lo largo del tiempo. ¿A qué me refiero? Hace muchos años se verificaban ciertos parámetros que también los vamos a mencionar y cada vez ha ido evolucionando a cosas un poquito más nuevas o que se está viendo que tienen mejores índices de evitar un riesgo en esa cirugía. Sobre todo van enfocados en este riesgo de ectasia. Por ejemplo, muchas veces sabemos que la pregunta típica es ¿cuál es el grosor estromal residual que hay que dejar? ¿Cuánto tengo que dejar de córnea para estar seguro? Y a veces nos quedamos como con esa idea de que ese es el único parámetro. Pero no, o sea, hay bastantes y vamos a ver cuáles tienen más peso que otros. Okay. Vamos a hablar de algunos, pero principalmente de estos. Hay más, yo lo sé. De hecho, si algún colega me ve, me va a decir, te faltó este y este, sí estoy de acuerdo. Pero vamos a lo que nos va a servir y lo que debemos estar muy al pendiente. El primero se conoce como grosor corneal residual, y aquí es donde viene la parte aburridísima, porque son fórmulas, entre comillas, son matemáticas sencillas. Pero es algo muy fácil y viene de la mano con lo que ya analizamos en la topografía. Ejemplo, lo primero que tenemos que ver es este grosor que va a tener nuestra córnea preoperatorio y cuál es el que tenemos que tener al final. No todas las córneas miden lo mismo. Ejemplo, el promedio sabemos que va a una córnea más o menos de 500 a 600 micras, pero, ¿qué es lo importante? No es lo mismo operar un paciente con 550 micras de grosor, o sea, un grosor promedio bastante bueno, y solo le voy a quitar una dioptría de miopía, por poner un ejemplo.
a tener igual ese mismo paciente, pero tiene 6, 7 dioptrías de miopía. Entonces, justo por eso existen estos cálculos. Tú puedes hacer una predicción o estimar cómo va a quedar ese paciente y si no te vas a pasar de los índices de seguridad. Entonces, este primero que es el grosor, tenemos que ver cuál es el grosor de la córnea central y a esto restarle algo que se llama profundidad de ablación. Esta profundidad de ablación, cada equipo varía un poquito. Ejemplo, hay equipos que es 12 a 14 micras por dioptría, otros consumen un poquito más, 17 micras. Entonces, también podemos pedirle incluso a los técnicos del equipo al principio, oye, échame la mano, mete la graduación de mi paciente y dime cuántas dioptrías me va a consumir corregirle toda la graduación. Entonces, esa es la profundidad de ablación, ese valor que yo le voy a quitar a mi paciente representado en micras. Y por último, el último factor que debemos de considerar es el grosor que tiene mi flap. No es lo mismo que yo le haga un PRK, donde, primero, menor riesgo de ectasia, y segundo, las micras que estoy tocando, consumiendo, son mucho menores. También, aquí una diferencia, y tú seguro en Monterrey la estás viviendo más que el resto de la República, esa diferencia entre microqueratoma y femtosegundo, ¿no? Hay varias diferencias, tanto en la técnica como en cuál es el rango de micras de seguridad que deja, cómo se utiliza, cuánto cuesta, qué riesgos implica cada uno. Pero bueno, esa es otra plática. Aquí lo importante es que un microqueratomo va más o menos de 90 a 140 micras. Actualmente, de los más comunes, que es el Moria, tienes opción de hacerlo de 90 o de 120. Pero saber que el microqueratoma tiene un rango de error de más menos 20. O sea, te puede quedar más grueso 20 micras o menos grueso o más delgado 20 micras. Y el femtosegundo, tú decides exactamente cuántas micras quieres. Entonces, eso tú lo puedes hacer en tus cálculos para que te dé exacto. Vamos a poner un ejemplo. Okay. Yo tengo una córnea de 600 micras, por poner el ejemplo. Y por mi graduación que le voy a quitar, que son 3 dioptrías, más o menos me corresponde una profundidad de ablación de 60 micras. Entonces yo hago una resta, 600 menos 60, y eso me da 540. Y yo digo, ok, estoy empezando, voy a usar un flap grande o grueso para que tenga más control del flap, le voy a quitar 120. Entonces son 560 que llevo menos 120 micras. Y esto nos da esa profundidad ese grosor estromal residual, que no debe de exceder de las 300 micras. Otro ejemplo, si yo tuviera una córnea de inicio de 500 micras y yo tengo un paciente con una graduación de 5 dioptrías, que tal vez mi profundidad de ablación son 100, ya estoy en 400. Y si aparte quiero usar un microqueratomo de 120, 400 menos 100, ya estoy en 280. Ya excediste o ya casi llegaste a las 300 micras que dice ahí, ¿no? Exactamente. Y aquí viene algo curioso. Si uno lee el libro de la academia, este valor lo comentan todavía en algunos libros de 250. Pero actualmente lo más aceptado son las 300 micras. Ok, o sea, no, en la academia dice no exceder más de 250, pero actualmente lo más aceptado es que no te pases de 300. Correcto. En esa suma que tú dices, ¿no? Para que la córnea no te quede tan delgada. Correcto. Entonces aquí te puedes jugar con, ok, ¿qué microqueratomo uso? Uno más delgado, uno más grueso. O me voy a un femtosegundo, donde lo puedo personalizar y hacer flaps más delgados con más controlado. Y ahorita vamos a ver también en lo demás. Yo puedo hacer ciertos ajustes en los cálculos. Otra opción que yo puedo modificar para que mi paciente sea un buen candidato y entre en rangos de seguridad es, tal vez puedo corregir no el 100% de la grabación, pero sí un porcentaje alto. ¿A qué me refiero? Tal vez mi paciente tiene menos 4 dioptrías, pero si le corrijo exactamente las menos 4, todos los rangos de seguridad que vamos a platicar me quedan en el límite. Entonces, le corrijo 3.25, dejándolo con menos 0.75, 0.50. Paciente contento, ¿no? O sea, el paciente nunca había visto más de 20/400 y ahora está viendo 20/25 más 1. Entonces, feliz. Hasta ahí,
Todo claro. Hasta ahí sí me queda claro. Vale. Este se conoce como porcentaje de tejido alterado o ablacionado. Es el más importante actualmente, o hasta donde me he quedado en las revisiones. Fue desarrollado, porque al final es una fórmula matemática, y estudiado por un brasileño. De hecho, no sé si es como mito, pero bueno, la historia es de que estaba, creo que en su R3 cuando lo empezó a estudiar, y es lo más estudiado ahorita. ¿Qué hizo? Tiene 2 artículos, es el doctor Santiago, Marconi Santiago. Hay uno donde lo estudia en pacientes que no tienen topográficamente ninguna alteración, y otro donde sí ya tiene datos sospechosos en topografía, y eso es importante. Entonces el primero lo hizo 2014 y el segundo 2015. Entonces, él comenta que pues esta córnea tiene biomecánicamente, como comentamos la clase pasada, una zona más fuerte y una zona más débil. Y justo en su estudio analiza esta parte. El PTA, o sea, ¿cuál de todos los factores de riesgo o de análisis tiene mejor porcentaje o datos de que te va a avisar en la confiabilidad de operar este paciente? Y se ha visto que el PTA tiene el índice más alto de seguridad. Entonces, ¿qué es este PTA o qué es esta famosa fórmula? Es agarrar esta misma profundidad de ablación que ya platicamos, se la sumamos al grosor de flap que vamos a quitar al grosor de flap, y la dividimos entre la paquimetría. Entonces, ¿cuántas micras le voy a quitar yo al paciente? ¿Cuántas micras le voy a quitar yo con el cuchillete o con el microquerátomo o con el femto? Y lo tengo que dividir entre la paquimetría del paciente. Y esto nos va a dar un porcentaje. Si este porcentaje es menor al 40%, el riesgo de una ectasia es bajo. De hecho, aquí vienen los índices de especificidad y sensibilidad. Y si este porcentaje en ojos normales supera el 40%, el riesgo de ectasia es mucho más alto. Entonces, es importante tener este cálculo o esta variable también siempre presente para poder hablar de un riesgo alto, un riesgo bajo o no de riesgo. De hecho, siempre hay que hablar de evitar el riesgo a toda costa. Claro. Personalmente, yo prefiero mantener, o sea, si un paciente ya me da en 40, en 39, busco hipocorregir un poquito, si me es posible hacer la zona óptica un poco más pequeña, si me es posible también hacer un flap más delgado, no sé, con un femto LASIK. Ok, claro. Sí, para no quedar tan al límite, ¿no? Exacto. Ok. Y aquí viene comparación con otras cosas que se habían evaluado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el que ya platicamos antes, el grosor estómago residual, la edad del paciente, el equivalente esférico que tenía, que también lo vamos a platicar un poco ahorita. Pero el que tiene más índice de confiabilidad es el PTA. PTA, ok. Entonces, se menciona que el PTA puede ser usado como un factor de riesgo independiente a los demás para la ectasia post-LASIK. Y justo, también después hizo un estudio donde lo hacen en córneas ligeramente sospechosas. Platicando de la clase previa, hablábamos de que si era simétrica, ortogonal, no ortogonal, que si qué pasaba si yo tenía solo un parámetro alterado. Entonces, si yo veo una córnea tal vez con cierta pérdida de ortogonalidad, con un poquito de elevación anterior o posterior, pero que también los demás datos están bien, él comenta que para también evitar este riesgo ya se convierten en, si es poco sospechoso esta topografía, hay que tener PTAs de debajo de 32%, y si es muy sospechoso, de 30%. O sea, también te da un riesgo en córneas sospechosas, ¿no? En topografías sospechosas. Y esta otra parte, que sería la última, se ha dejado de usar un poquito, pero está ahí todavía bastante presente, que es un análisis que se llama el riesgo de ectasia por Randleman. Esto lo que hace es ir clasificando y sumando puntos de acuerdo a lo que encontramos. Por ejemplo, el primer punto es el patrón que encontremos en la topografía. Si este es normal, le damos una calificación de 0. Si este tiene alguna asimetría del moño, le damos un 1. No tiene 2. Si este tiene también alguna alteración entre la relación inferior-superior, le damos un 3.
Y si hay alguna alteración o algo que nos hable de un queratocono frustro, le damos un 4. Entonces empezamos a sumar. Segundo punto es el primer ejemplo que vimos, que es el grosor estromal residual. Si a mí mi grosor estromal residual es arriba de 300, como lo vimos, me da 0. Si me da, por ejemplo, como dice la academia, 250, yo le estaría poniendo un 3 o un 2 de calificación. Después viene la edad, que también platicamos un poquito. Si yo tengo de 18 a 21 años, todavía con un riesgo de tanto de crecimiento de ojo como de progresión y demás, me da un 3 de calificación. Y recordando que la progresión del queratocono se acepta que ya después de los 30 ya no progresa en la mayoría de la población, nos da una calificación de 0 en pacientes de arriba de 30 años. Igual, otro que nos mide es cuánto tiene de paquimetría inicial. Si tengo arriba de 510, la calificación es 0. Y el último parámetro es el equivalente esférico. Si tengo equivalente esférico de menos de 8 o de 8 menos, también me da 0. Recordando que el equivalente esférico es la mitad del cilindro más la esfera en suma algebraica. Entonces, para yo tener un equivalente esférico de 8, tendría que estar teniendo una relación bastante alta para lograr ese equivalente, que normalmente no lo alcanzamos. De ahí que cuando también la misma academia dice, puedes operar una miopía de 12, de 15, de 14, perdón, dices, ok, podría ser, pero tendría que tener una córnea extremadamente alta, no tendría que tener cilindro y todo lo que implica, prácticamente nadie lo hace. Sí hay muchos oftalmólogos colegas que lo hacen, pero ya la tendencia es a que graduaciones tan altas no se operen. ¿Cuál es el límite superior tú de, por ejemplo, en una miopía que tú consideras como apropiado para decirle hago LASIK, aunque tenga, pon tú, eso que comentamos, ¿no? Que no tenga los factores así por libro de riesgo, pero que tú digas, no, mejor no se lo hago porque no vaya a ser. ¿Qué dioptría tú tomarías para decir, mejor no te hago el LASIK, mejor nos vamos a un ICL o PRK o alguna otra variante? Ok, personalmente mi tope es más o menos 8 dioptrías de miopía, por ejemplo. Ya más arriba prefiero irme hacia ICL. Ahora, muchas veces me llegan pacientes que me dicen, es que sí, me dicen que me pueden operar 4 dioptrías o 5. Entonces, yo les pongo a veces hasta los lentes de prueba, simulando su nueva visión. Y les digo, mira, con estos lentes es como verías después. No, pues tampoco veo las letras. O las veo igual medio mal. Exacto. Entonces, no es tan bueno. Mejor vayamos por esta otra opción. O espera, tal vez ya tienes 38 años, espérate un poquito y podemos hacerte algo diferente, ¿no? Claro. Y hablando de PRK, igual, hay lugares aquí en México donde hacen PRK en graduaciones altas, 8 o 10 dioptrías. Por mi escuela y personalmente yo prefiero hacer PRK más o menos hasta 4 dioptrías. Por ahí, si alguno, la mejor opción que tienen es PRK y está en 5 dioptrías, también lo llevo a hacer. Ahora eso lo hablamos en cuestión de miopía, ¿no? Y en cuestión, por ejemplo, de hipermetropía. Okay. La recomendación inicial es, si es hipermétrope, hay que hacer LASIK o femtolásic. Si tú haces, si tú, por ejemplo, voy a quitar esta para poder vernos, que de hecho ya es la última. Si tú haces, si tú haces en hipermetropía PRK, no es lo ideal, o tendrías que hipercorregir un poquito. Imaginemos la diferencia entre el LASIK miópico y el hipermetrópico. El LASIK miópico va a ablacionar el centro, entonces deja chato el centro. El láser hipermetrópico va a ablacionar la periferia y va a dejar puntiagudo el centro. A levantar un poquito, ¿no? O sea, miopizar el ojo, digamos. Exacto. ¿Qué va a pasar en ese caso? El epitelio tiende a cubrir ese huequito que deja en la periferia. Como esa donita, el epitelio la cubre. Entonces sí, el paciente al principio está bien, pero conforme el epitelio empieza a rellenar ese espacio, tienden a tener cierta regresión los hipermetrópicos. Y de hecho hay hasta reportes y todo, antes de que se estudiara más el epitelio, se decía, no, es que el hipermetrópico siempre requiere o algún tratamiento combinado o avísale que requiere un retoque, porque si le haces PRK te queda, le va a regresar.
Le va a regresar más Y, rápido, ¿no? Si es muy hipermétrope, pues. exacto, y no es tan así. No es Ok. la realidad, más bien, si es poquita hipermetropía, a veces tienen, por ejemplo, tienes poquita hipermetropía, un +1, y tienes más cilindro. Podrías hipercorregir esa hipermetropía buscando tal vez corregirle 1,25, incluso 1,50, dependiendo ya cómo vayas teniendo tu práctica y tu experiencia, con el objetivo de compensar un poquito esa hipercorrección que va a tener. Ya, ok. Pero la recomendación inicial es hagamos LASIK. LASIK, ok. Y ahí sí no hay, por ejemplo, un hipermétrope de +8, ¿no? Sí, ahí sí Puedes no, hacerlo con LASIK, o sea, realmente, sí, ninguna de las dos. Por recomendación, por ejemplo, de la academia y en general de escuela, ya hipermetropías arriba de +5 no son buenos candidatos para cirugía para cirugía refractiva. refractiva. Yo sé que, de hecho, tengo colegas que lo han hecho, ¿no? O sea, han hecho el 8, han hecho el 7, el 6, y les va bien. Pero pues la idea es aquí recomendar pues lo que Porque está por la escuela, ¿no? está por escuela, Lo que ¿no? dice más la evidencia, no tanto Exacto. la- Y en esos casos valorar si es mejor un ICL, si fuera candidato, porque el problema del ICL con los hipermétropes es que tienen la cámara estrecha. claro, Entonces, esa cámara estrecha hace que no puedan ver que bien. no se pueda poner. Perdón, que no puedan ser buenos candidatos al ICL. Ujú. Y tal vez ellos van a ser muy contentos después con la facorefractiva. Sí, o sea, Por eso como, iniciaba la clase pasada también con esta imagen donde no forzar nada, ¿no? Tal vez un escleral ujú, se queda muy contento, tal vez ya tiene cierta edad y facorefractiva, muy contento, claro, etcétera, ¿no? O sea, hay más opciones. exacto, sí, no sesgarnos con todo. Excelente, Oliver. No sé si veo que comentamos igual ahorita unas formas, ¿no? Unas fórmulas, perdón, para sacar el PTA y todo eso. No sé si igual me las pudieras compartir para agregarlas a la descripción del video y pues ponerlas ahí para que pues quien vea esta segunda parte pues pueda literal como basarse también de esas fórmulas así punto por punto y pues lo podamos Claro, practicar. de hecho, igual te comparto, casi no lo uso, pero hay calculadores. O sea, tú metes los datos, metes la PACI, metes la graduación del paciente, metes qué flap le vas a hacer y te da hasta con colores el riesgo, ¿no? Entonces también Ok, te lo paso, ese está bueno. Lo importante es saber qué tengo que ver, porque uno llega a la cirugía muy confiado. Ah, ok, tiene 550 micras, no pasa nada, pero tal vez por algo sí pasa. Y entre claro, más vas haciendo tú tus cálculos, ya sea a mano o en un calculador, después ya es cuando ya llega el paciente y desde inicio dices, ah, mira, este sí es buen candidato, o este no. Ya lo claro. empiezas como a Fíjate, generar igual esos patrones. eso te orienta y te debe de como encaminar a que hagas desde un principio una muy buena exploración. O sea, como que si no tienes todo muy bien desde el punto número uno, pues no vas a poder calcular todos los factores de riesgo para ver si es candidato o no. Así de Exacto, sencillo. exacto. Y otro consejo, llegar con el plan A y el plan B. ¿A qué me refiero? Plan A, ok, le voy a corregir esta grabación, hice mis cálculos, me da para esto. Llegas y tal vez la máquina te está consumiendo de más por el astigmatismo, por alguna otra cosa. Eh, Tal vez no consideraste el tema de la pupila, que también es importante, o sea, recordar que a mayor diámetro de pupila, más ablación tengo que hacer y rodear esa pupila. Entonces llegar y decir, ok, mi máquina no me está dando el parámetro de seguridad adecuado, no lo tengo adecuado, tengo que bajar. O sea, tengo que ver qué ajusto para hacer que esa graduación sea compatible. Y otra cosa a la que me refiero con ir preparado con plan A, plan B, eh, cualquier accidente que pueda ocurrir con el microquératomo o con el femto, que tal vez en ese momento tengas que tomar la decisión de, ok, o paro aquí, o le puedo hacer, la puedo convertir a un PRK, ¿no? Y no hay Claro, mayor problema. claro, exacto. Y también a veces, como residente, como fellow, llegas, ves los cálculos y parece que están haciendo brujería. No es difícil. No son matemáticas complejas, son sumas restas de valores que ya tienes. Y son muy importantes. Entonces, no tenerle miedo porque yo me acuerdo de residente cuando veía al corneólogo haciendo los cálculos, lo veía extremadamente complejo. Y no, o sea, ya hay una aplicación que te lo hace. Te lo hace. No sufrir por eso, solo saber bien quién sí que no. Y el último consejo es también, pacientes, si dudas o si son limítrofes o cualquier duda que te genere un paciente de cirugía refractiva, tal vez ya no es el caso para que tú lo hagas y mejor pásalo a tu amigo el corneólogo
que más confianza le tengas, Sí, porque justo esos casos son los que van a tener problema, porque justo esos casos son los que algo no sé tan bien y recordar, no es lo mismo, o sea, quisiéramos que todos los pacientes estuvieran contentos, ¿no? Pero no es lo mismo operar a un paciente con glaucoma y que quede 20/40, con una catarata blanca y que te queda 20/50 y está contento, a un paciente de cirugía refractiva. sí, que ya ve bien con sus lentes, ¿no? O Exacto, o sea, sea, aquí es digamos la que, diferencia. La cirugía es mucho más compleja de un segmento avanzado, de una retina, de algún glaucoma, ajá, pero la exigencia del paciente refractiva y la vida que lleva y que implica es mucho más alta, yo creo, que comparada con las demás, ¿no? O sea, la carga social que tiene ese paciente creo que es un poquito mayor. claro, sí, justo. Perfecto, Oliver, pues muy bien. Pues vamos a terminar con esta parte 2 y le seguimos en la próxima, que es la parte 3. Vale. Mil gracias.